¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos, un gusto darles la bienvenida a esta actividad por nuestros 30 años de la Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que pueda salir adelante. Hoy tenemos un súper invitado. En unos minutos más vamos a conocer acerca de él y de cómo su emprendimiento, aquellas ganas de crear algo nuevo, ha revolucionado una plataforma digital tan importante como es de cambio de divisas, ¿no? Ustedes se imaginarán el 2015, 2016, ¿cómo hacíamos para cambiar dólares? Bueno, aunque ahora, hasta ahora sigue habiendo personas que se resisten al cambio, ¿no? Andar con todos tus billetes, ir donde el cambista por ahí, por una plaza, por una calle, volteando si te sigue alguien, te mira alguien, para hacer el cambio de dinero. Pero desde que llegó Cambista al Perú, desde que se creó esta super iniciativa, es mucho más fácil. No necesitas cargar tremendas sumas de dinero, no, ahora solamente por la página web y aparte que tienes una mejor tasa de cambio, ¿no? Porque seamos sinceros, el banco a veces nos cobra un poquito de más. Daniel Bonifaz va a estar con nosotros en unos minutos para hablar acerca de Cambista y también de una importante ponencia para esta tarde. Pero antes quiero saludar de manera especial a las autoridades que hoy nos acompañan. Quiero saludar en primera instancia a nuestra rectora, la doctora Janet Tantaleán. También está Muchas con gracias, nosotros. Luis. Muy buenas tardes con todos. Daniel Bonifaz, bienvenido a este webinar. Gracias. Está con nosotros también nuestro vicerrector académico, el doctor Heraclio Campana. Muy buenas tardes. Bienvenido, Daniel. Bienvenidos, jóvenes estudiantes y estimadas autoridades. Muy buenas tardes. Está también con nosotros nuestra vicerrectora de Bienestar Universitario, la doctora Verónica Calderón. Muy buenas tardes, estimadas autoridades, doctora Tantaleán, doctor Heraclio Campana, Daniel, bienvenido, y a todos nuestros estudiantes. También está con nosotros el doctor Juan Manuel Pacheco, desde la dirección de la Escuela de Posgrado. Bienvenido, Daniel. Saludos, queridas autoridades de la universidad. A ustedes, muchachos, presten atención, porque Daniel ha descubierto algo buenísimo, que es cómo hacer negocios con el cerebro. Muy bien, adelante. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Y eso es muy cierto, ¿no? Algo buenísimo. Para aquellos tiempos, 2016, ¿quién se iba a imaginar que con un celular o con una computadora voy a hacer el cambio de dinero, ¿no? En aquellos tiempos, tú te pensabas que tenías que irte con tu sobrecito amarillo al banco o al cambista y tener un poco de temor. En fin, ahora vamos a hablar de ese tema y obviamente dar la bienvenida a Daniel Bonifaz, que también está con nosotros conectado. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola a todos. Muchas gracias por la calurosa bienvenida y también por armar estos espacios para impulsar cada vez más la educación y el país, en verdad, ¿no? Con todos estos espacios tan bonitos y tan llenos de valor. Correcto, gracias, Daniel. En unos instantes conversamos un poco más contigo. A lo largo de estos 30 años, la Universidad César Vallejo ha tenido diferentes logros que nos llenan de orgullo vallejiano. A continuación, queremos compartir con ustedes un bonito video por nuestros 30 años. Que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología futuro profesional. Vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? ¡Claro que sí! Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. ¡Claro que sí! En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país.
porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Son los logros de nuestra Universidad César Vallejo y de los que estamos muy orgullosos, felices de ser vallejianos. 30 años formando profesionales que quieren salir adelante. 30 años que hemos democratizado la educación, llevando calidad, enseñanza y sobre todo felicidad a muchas familias que ven a sus hijos terminando su carrera, siendo grandes profesionales. 12 ciudades nos reciben a nivel nacional, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de Latinoamérica. Esa es la Universidad César Vallejo, hoy con nuestro César Vallejo College también en Miami, así de una forma creando un engranaje educativo bastante importante e interesante. A continuación, quiero ceder el uso de la palabra a la doctora Verónica Calderón Rojas, ella es vicerrectora de Bienestar Universitario de nuestra Universidad César Vallejo. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, gracias por la presentación. Efectivamente, mi saludo a nuestras autoridades, la doctora Janet Tantaleán, rectora de nuestra universidad, a nuestro vicerrector académico, el doctor Heraclio Campana, a Juan Manuel Pacheco, doctor Juan Manuel Pacheco, Juan Manuel Pacheco Ceballos, director de la Escuela de Posgrado. Muy bien, nuestra gratitud a Daniel Bonifaz por acompañarnos esta tarde. Y especialmente mi saludo a los docentes y muy queridos estudiantes que hoy están escuchándonos, viéndonos. Yo quiero destacar la especial pertinencia de la presentación de Daniel Bonifaz el día de hoy. Cómo tener una mentalidad innovadora. Estamos a 4 días de cumplir 30 años de fundación y debo hacer referencia que desde sus primeros años y a través del tiempo, con nuestras conceptualizaciones y nuestras prácticas,
hemos construido un elemento esencial de nuestra identidad institucional, el cual ha sido justamente la innovación. Tanto es así que parte de la visión de la Universidad César Vallejo dice: seremos reconocidos como una institución innovadora que forma emprendedores con responsabilidad social. Para nadie es ajeno que la sociedad siempre ha estado sujeta a cambios, pero desde los años 80 aproximadamente del siglo pasado, estos han estado marcados por una mayor rapidez. La transformación tecnológica digital impulsó grandes transformaciones y la globalización influenció en hacer más patentes las interrelaciones entre dimensiones económicas y sociales. Crisis económica, estilos de vida, migraciones, todo ese conglomerado de las características de una sociedad global demanda una visión distinta del mundo, de estilos de comunicación e interacción caracterizados sobre todo por la flexibilidad, por la apertura para desempeñarse y alcanzar ese ansiado éxito. Se requiere distintos sistemas educativos y formas globales de comercio. En un contexto de cambio acelerado, las organizaciones requieren fortalecer su capacidad para mirar el largo plazo, planificando y gestionando con una perspectiva que les permita ser capaces de visionar el futuro. Un futuro siempre dinámico, en el que la incertidumbre casi siempre estará presente, pero aún así, tener que ser capaces de dar respuesta para mantenerse competitivos. En ese contexto, marcado por estos acelerados cambios, se hace vital para las organizaciones el poder no solo adaptarse, sino construir el futuro. Proponer una manera distinta y mejor de ofrecer un servicio, de generar un producto, de ejecutar un proceso. En resumen, de innovar. Muchos han señalado incluso que una organización que no innova está destinada a desaparecer. Teniendo claro que innovar no se reduce a inventar, sino muy especialmente a desarrollar una actitud y capacidad para visualizar una oportunidad, y utilizando los conocimientos derivados o no directamente de la ciencia y tecnología, crear agregando valor económico o social a esos servicios o productos, haciendo que esa idea se concrete y sea viable. Yo estoy segura que en los minutos que hoy tendremos la oportunidad de compartir con Daniel, un joven innovador y emprendedor, constituirán estos minutos una fuente de inspiración para todos. Nos preparemos entonces para escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica, por sus palabras esta tarde. Bueno, sin más preámbulos, es momento de presentar a Daniel Bonifaz, bachiller en Comunicaciones e Imagen Empresarial, egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con 10 años de experiencia en áreas comerciales y marketing digital en distintas consultoras de innovación. Co-founder y CEO de Cambista, encargado de diseñar e implementar estrategias comerciales y de marketing enfocadas en la adquisición y fidelización de usuarios, en la generación de confianza y posicionando la marca como una de las fintech más relevantes del Perú. Es momento de escuchar a Daniel Bonifaz. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos preparados, listos para escuchar en esta tu conferencia, cómo tener una mentalidad innovadora. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. De verdad, un gusto poder estar acá para compartir lo vivido. Soy una persona, tengo 31 años. Emprendí hace 5. Fue mi primer emprendimiento y curiosamente lo hice en la universidad. Estando en la universidad, yo he tratado de elaborar esta presentación volviendo un poco a cómo era antes, a mis zapatos, a ponerme los zapatos de cuando estaba en la universidad y analizar y reflexionar en lo que estaba viviendo en ese momento. Voy a compartir mi pantalla. Voy a dejar las preguntas. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat y al final de la presentación vamos conversando. Voy a presentar ahorita mismo mi pantalla, a ver si puedo compartir. Listo. Bien, yo al final he pensado mucho y me parece bien interesante las palabras de Verónica antes de empezar, y yo veía este punto de la innovación como, efectivamente, uno tiene que tener una mentalidad innovadora,
frente a estos momentos en los que los tiempos avanzan a una velocidad que a veces se nos pasa y a una velocidad tan rápida que incluso nos da miedo, ¿no? De repente escuchamos por ahí a un Mark Zuckerberg hablando del metaverso y rápidamente decimos, oye, ¿cómo nos vamos a adaptar a esa coyuntura? La pandemia aceleró, por ejemplo, todo el mercado de comercio electrónico 10 años hacia adelante, según varios estudios. Muchas cosas van cambiando, las monedas electrónicas, las criptomonedas, ¿no? Dentro del mundo blockchain, y tantas cosas que a veces nos da miedo. Entonces, el tema de hoy es cómo lograr una mentalidad innovadora. Pero para llegar a ese punto, al punto de la mentalidad innovadora, me hice una pregunta, y creo que es una pregunta que todos nos la hemos hecho en algún momento, ¿no? ¿Dónde se esconde esa innovación y por dónde empezar a buscarla? Es un poco la pregunta de dónde estamos parados hoy en día. Y el objetivo, o lo que quiero lograr después de esta presentación, es que ustedes logren reflexionar que hoy mismo ustedes, desde donde están parados, pueden ser parte de esta ola. No es que, ok, cuando acabe, cuando termine todo, ya lo veré. En ese momento, cuando empiece mi vida profesional, ya me pondré a pensar sobre esos temas. No, hoy mismo. ¿Cómo eso va a implicar, cómo eso vas a poder hoy día pararte frente a esa ola y asumirla? Y como decía Verónica, construir. Yo, la verdad, les parecerá raro, ¿no? Tengo 31 años y curiosamente yo estaba en la universidad hace 5. Entonces ustedes dirán, oye, tenía 26, ¿no? ¿Qué pasó? Mi historia es un poco atípica. Yo estudié primero administración. No sabía qué estudiar. Mis papás me dijeron, oye, métete a una carrera que más demande, ¿no? Que haya más demanda. Y me metí a administración. Como obviamente no me gustaba, no me metí por algo que realmente quería, terminé como que desanimándome y me metí a comunicaciones. Y luego de comunicaciones quería hacer un impacto en el mundo y me entró una locura y estudié para ser sacerdote. 5 años de mi vida. Estudié filosofía y teología. Luego de 5 años, no quiero entrar mucho en ese tema, o sea, al final es una historia larga como para escribir un libro, pero me di cuenta después de 5 años que vivía, que quería hacer un impacto en el mundo positivo, pero que estaba como metido en una burbuja y quería hacer algo más inmerso en el mundo. Es ahí donde salgo de estudiar filosofía y teología y retomo mi carrera en la universidad. En la universidad yo viví una especie de crisis, porque lamentablemente vivimos en una especie de paradigmas en los que te piden sí o sí, o hay una serie de deberías que tú tienes en tu cabeza hoy en día, ¿no? Debería terminar la universidad a los 23, debería casarme antes de los 30, debería formar una familia y tener una casa antes de los 35. Una serie de deberías que a veces nos aterran. Nos aterran y eso hace que al mismo tiempo lo veamos inalcanzable y nos desanimemos y entremos en una especie de crisis interna. Yo estaba en una especie de crisis así porque estudiaba con gente mucho menor que yo, 5 o 6 años menor que yo. Mis amigos de la universidad ya habían terminado y estaban haciendo sus maestrías, trabajaban en corporaciones, y yo estaba, entre comillas, retrasado. Es en ese momento como más de crisis, en donde nacen estas ideas más creativas. Es en esos momentos de dificultad en donde empieza a florecer la innovación. Y aquí me llamó, reflexionando sobre mi caso personal, dije, oye, esta cuestión que me pasa a mí y que me pasó y que hizo que creara con unos amigos de mi colegio, Cambista, que es esta casa de cambio digital, y desde ahí me haya enamorado en la aventura de emprender, y ahora he emprendido en otro negocio también que se llama Tiendada, que es como un Shopify para emprendedores, justamente, y al mismo tiempo me gusta crear contenido en mis redes sociales. Creo solamente contenido de negocios, inversiones. Y en este punto fue que dije, ok, yo he vivido esta crisis y desde esta crisis he innovado. Algo así debe de vivir el mundo. ¿Okay? Y empecé a investigar un poco más. Y me di cuenta que más del 50% de los negocios, según una de las revistas más importantes de negocios en el mundo, nacieron o en la crisis o su oferta más importante nació durante la crisis. Y eso es un estudio que hizo Kaufman Foundation, que tienen que ver, esa revista tiene análisis y estudios muy interesantes sobre el mundo del emprendimiento, sobre los negocios. Pero miren este dato, los negocios más disruptivos
más del 50% nacen en la crisis. Y es entonces donde yo pienso, a mí me gusta correr olas, soy fan de meterme al mar, y creo que tiene mucho que ver con el mundo de los negocios, porque si se dan cuenta el mar cuando tú llegas a correr olas, cuando la marea se mueve, cuando el swell, le dicen, viene una tormenta de repente del sur o del norte, empieza a traer distintos movimientos en el mar. Y es ahí donde se forman las mejores olas, donde las cosas se acomodan para que salga una buena ola y tú la cojas, y es una experiencia de verdad muy bonita porque estás no controlando, sino yéndote con algo de la naturaleza. Entonces, justamente la crisis, creo yo, y la crisis como la que hoy vivimos y que muchos vivieron después de pandemia, y una crisis en la que seguimos, porque seguimos con crisis económica fuerte, seguimos reactivando la economía, seguimos no solamente a nivel local, sino a nivel global, todo está en crisis hoy en día. Si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, la cadena de suministros en Estados Unidos, todos estos contenedores gigantes que están estancados y que hoy en día hay un exceso de demanda y poca oferta, hay crisis. Y hay una falta, por ejemplo, de empleo en Estados Unidos. Y en general, la pandemia hizo que las cosas se muevan. Y es cuando las cosas se mueven que cuando empiecen a aparecer distintas oportunidades. Así como hay crisis económica, ¿qué significa una crisis económica? Significa que hay movimiento en el sector de talento, hay movimiento del dinero, movimiento de necesidades, de regulaciones y de tecnología. Las cosas se mueven. No es que en una crisis económica el dinero se acaba, sino que se mueve del lugar, por ejemplo. Y es en esa oportunidad, y aquí quiero ponerles el ejemplo de 3 empresas de las tantas que hay después de crisis. EA Sport, deben haber jugado en algún momento FIFA en su Play, nace después de una recesión de los 80, esta empresa de software de videojuegos. Un Walmart, que es un gigante del mundo del retail, abre después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, su primera tienda. Y Airbnb, que es una plataforma, un marketplace de departamentos o de casas con personas que lo necesitan, nace después de la burbuja inmobiliaria del 2008, justamente después, en plena crisis. Y así, las empresas más importantes nacen aprovechándose de estas oportunidades. Siempre hay una pregunta que me dicen, y hoy en día, sobre todo en la situación en la que vivimos, ¿no? Daniel, ¿recomiendas emprender en plena crisis? Y justamente lo que yo siempre digo es, donde está, y según mi experiencia y según lo que veo del análisis de la historia de los mercados, cuando hay crisis, y esto decía Warren Buffett decía, cuando el mercado o cuando las personas están de fiesta, yo soy bien precavido, pero cuando las personas tienen miedo, soy mucho más ambicioso. Entonces, cuando todo se está moviendo, es ahí donde están las oportunidades. Cuando la crisis está a flor de piel, es donde las cosas se mueven y donde uno puede tomar esa oportunidad. Entonces, para mí, ¿qué es la innovación? Y voy a ser lo más práctico posible. La innovación, decía Steve Jobs, él decía, uno tiene que vivir la vida y una vez que ya recorriste un camino, miras hacia atrás y es ahí cuando te das cuenta que los puntos que viviste se entrelazan entre sí. Y yo le quiero agregar algo a esa descripción, y es que si tú no vives esos puntos, si tú no experimentas distintos puntos, no vas a tener que conectar. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que si tú vives como el debería ser, como lo que se debería esperar de ti, entre comillas, vas a vivir una sola línea. Pero si tú vives experimentando, probando, buscando esas distintas oportunidades, vas a ampliar los puntos. Unos más grandes que otros, unos más chicos, que son experiencias, son vivencias, son industrias, pero están ahí y vas a tener que conectarlos. La innovación para mí es conectar puntos y conectar puntos que parecían inconexos. Lo decía Alex Torrenegra, que es un emprendedor en serie en Colombia. Él decía que la innovación o el impacto de una innovación es directamente proporcional al tamaño de esos puntos y qué tan distantes están esos puntos el uno con el otro.
¿Qué son esos puntos? Por ejemplo, imagínate que tú abras un restaurante, un chifa, en Estados Unidos. Conectaste una vivencia local en un lugar donde no hay esa demanda, donde no hay esa oferta, perdón. Entonces, eso, desde un punto tan sencillo, es la innovación. Conectar puntos que parecían inconexos, distantes, y crear algo nuevo. ¿Okay? No es que tienes que inventar la pólvora, como decía Verónica, no es que es mucho más allá de la invención. Es aprovechar una oportunidad y convertirla en algo real, algo tangible. Desde crear y conectar comida culinaria peruana en Estados Unidos, en un local distinto, hasta conectar la electricidad con los autos, como lo hizo Tesla. Ellos no se pensaba conectar estos puntos para nada hace unos 20 años, pero Elon Musk hizo algo así. Conectó puntos distantes, industrias que parecían inconexas e industrias que son puntos grandes, que son industrias gigantescas. Y algo así pasé con Cambista. Cambista fue, como les contaba, mi primer emprendimiento y nace de un problema. Y un problema muy sencillo. Yo no tenía experiencia cambiando dinero. No es que yo era un experto del tema del cambio de divisas. Yo soy comunicador. No, el mercado cambiario no es mi fuerte. Pero el gran problema que tenía era que cuando iba a la calle a cambiar, me moría de miedo y era inseguro, y la cantidad de asaltos que veía en el país daba miedo. Tú prendías la tele y la mayoría de asaltos que se dan en torno a casas de cambio y cambistas. Le roban $10,000 al cambista tal, le robaron $20,000 a la casa de cambio tal. Entonces decías, es un entorno inseguro. Y al mismo tiempo, cuando ibas al banco, era muy caro. Entonces, la pregunta, lo más importante es, ¿qué tanto te planteas las preguntas correctas? Si tú te logras plantear preguntas correctas, empezaste muy bien. Ya tienes el 50% de la solución. Es cuando encuentras ese problema detrás. ¿Por qué? Mi pregunta fue, ¿por qué no hay una experiencia igual de segura que un banco y al mismo precio de la calle? Nada más. Y como no había, después de tanto tiempo, siendo del siglo XXI, todavía no hay eso, y es donde dijimos hay que aprovechar esta oportunidad. Y es en ese punto en donde salen varios momentos. ¿Se acuerdan que al comienzo de esta charla les dije del miedo que tenemos? Las cosas avanzan rápido y nos da miedo, nos aterra. Bueno, hay este diagrama es un diagrama muy interesante que tiene dos vértices, ¿no? La transformación hacia un lado, el lado vertical, y el lado horizontal, el tiempo. La transformación siempre avanza a una velocidad más acelerada que el tiempo. Y por eso nos da miedo, porque a veces uno está sentado recién adaptándose a hacer su Excel y nace el metaverso, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿qué? Entonces avanza a una velocidad que nos aterra y no sabemos dónde estamos parados. Imagínate ahora, si a ti te da miedo, imagínate a las organizaciones grandes, a las empresas que tienen más inercia, que son como los Titanics, que para voltear tienen que hacer unos grandes esfuerzos y tienen que adaptarse a la realidad. Eso es mucho más riesgo para ellos, porque hay inercia, porque hay resistencia, porque hay miedo, porque hay regulaciones que tienen que cumplir. Entonces, siempre la tecnología va a avanzar más rápido que avanzan las organizaciones, las empresas grandes. En mi caso, las empresas que no lograron adaptarse tan rápido fueron los bancos. Y los bancos no lograron renovarse, la tecnología avanzó mucho más rápido y es ahí donde se abren esas oportunidades. ¿Qué industrias están creciendo en innovación y transformación y cuáles están quedando atrás? Ahí, en ese gap, en esa diferencia, encuentras una gran oportunidad y si se lo haces accesible a la gente, hay una idea de negocio que podría ser muy rentable. En el caso, por ejemplo, les pongo el caso de los seguros. Al día de hoy, creo que hay muchísima tecnología para hacer grandes aseguradoras, empresas, startups de seguros, se le dicen las insurtechs, que existen en Estados Unidos y en Australia y en otros países que son muy avanzadas. Y aquí seguimos con aseguradoras ancladas y que todavía no dan un servicio tan eficiente. Entonces, eso es un solo ejemplo. Hay miles de ejemplos en el rubro, en la industria de la educación, en la industria de la banca, en todas las industrias van a encontrar estas experiencias y es ahí donde hay que abrir los ojos. Y este diagrama de acá, que se los estoy mostrando, no es para que vean hacia afuera las cosas,
sino que vean hacia adentro, hacia lo que viven en el día a día. Hace poco estaba en una comida familiar y de la nada éramos varios en la familia celebrando el cumpleaños de mi sobrina, y de la nada mi concuñada se empieza a quejar, a decirme, oye, qué fregado es devolver una prenda cuando la compras en Saga, por ejemplo. Qué complicado, tienes que ir a Saga con el voucher y toda la cuestión, y a veces no está tu talla, y a veces se demoran, haces cola, y como que se quejaba, y de la nada veo a mi esposa decir, sí, me ha pasado la misma la otra vez, es una porquería, que no sé qué cosa, la experiencia de devolución es horrible. Entonces dije, wow, qué tales quejas, ¿no? ¿Cuántas quejas hay sobre este tema? Y me puse a investigar un poquito como con curiosidad. Y me di cuenta que en Chile hay una startup que está creciendo muchísimo, se llama Reverso, que lo que hacen es, literal, son unos chicos que se sentaron y le dijeron a una cadena de retail grande, como Ripley, por ejemplo, y le dijeron, oye, yo me quiero encargar de tu cadena de correos de devoluciones. No te preocupes, yo me encargo con tu supervisión. Y se empezaron a encargar. Y de la nada empezaron a solucionar los problemas uno a uno hasta que se dieron la cuenta de cómo poder automatizar y hacer la logística inversa con tecnología. Y Reverso es una de las empresas que está creciendo muchísimo en Chile. No hay nada así en Perú todavía. Entonces, a lo que voy con esto es, no es que tengas que ver las industrias gigantes para darte cuenta que hay una necesidad y una oportunidad. Solamente basta escuchar las quejas que hay a tu alrededor o las quejas que tú mismo tienes, estar más atento a ellas y encontrar oportunidades. Y cuando encuentras una oportunidad, tú solamente tienes que resolver 3 preguntas importantes. Si tú resuelves estas 3 preguntas, hay una oportunidad, una idea que puede ser exitosa. En primer lugar, la primera cosa que tienes que preguntarte es ¿qué tan deseable es esa idea de negocio? ¿Qué tanto lo necesitan las personas? Y aquí les quiero poner un dato también interesante. 9 de cada 10 emprendimientos llegan al tercer año. ¿Ok? Esto es una data que la sacó IDEO, estudió más de 500 startups en el mundo, y efectivamente 9 de cada 10 llegan al tercer año. Y fueron un poquito más allá. ¿Cuál es la principal razón por la cual una empresa quiebra? Hay muchas razones. Que los socios se pelean, que no les falta capital, que hay diversas razones. Pero la principal razón por la cual una empresa no persevera es porque no era necesaria, porque nadie la necesitaba en ese momento. El 42% de los fracasos de esas startups o de esas empresas, emprendimientos, es porque no estaban atendiendo una necesidad real. Entonces, y de hecho, en Cambista, por ejemplo, cuando levantamos capital, nos fuimos una vez a Silicon Valley a levantar capital de inversionistas. Me hicieron una pregunta que me dejó hasta el día de hoy pensando, y siempre te la hacen allá, y es, ¿tu negocio es un analgésico o es una vitamina? Y eso me dejó pensando, porque efectivamente, si es que es una vitamina, te va a tomar más tiempo educar al mercado para poder tomar las vitaminas. Sí, es un camino que puede ser rentable, pero es muy largo. Lo que buscan los inversionistas de allá es analgésicos, que cubren problemas o dolores en ese momento. Entonces, tu primera pregunta es, ¿qué tan necesario es? Si se te ocurre una idea de negocio. Segunda pregunta, ¿qué tan factible es para ti hacerlo? ¿Qué tan realista es que tú lo puedas hacer hoy? Yo, por ejemplo, si me hacía esa pregunta con Cambista solo, probablemente me he hecho para atrás. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no era factible para mí construirlo solo. Tenía que juntarme con un desarrollador, tenía que juntarme con un economista y tenía que juntarme con un ingeniero. Yo soy comunicador. Y nos juntamos nosotros 4 y volvimos factible la idea de negocio. A veces uno se quiere guardar las ideas de negocio porque piensan que se las van a robar, pero en verdad el ratio de robos de ideas de negocio es muy bajo, porque lo más importante es la ejecución. Y hay más posibilidades de que te aconsejen y saques un feedback positivo o que consigas un futuro cliente o un futuro inversionista cuando tú compartes la idea. O futuros socios, como yo lo encontré. Entonces, ¿qué tan factible es? ¿Tienes el capital? ¿Tienes el equipo para hacerlo? ¿Tienes los recursos? Todo eso hace, si es que es factible, hay la regulación adecuada, existe una regulación. Por ejemplo, tú hoy día puedes decir, oye Daniel, quiero emprender, ¿sabes qué? En el mundo quiero ser un banco digital.
quiero convertirme en un banco digital hoy en día, y ese es mi negocio porque los bancos están en crisis y quiero ser un banco. Ok, tienes que tener un capital de 10 millones de dólares. ¿Es factible para ti hacer eso? No. Entonces, no empieces por ahí, empieza por algo que sea más asequible para ti. Y el tercer punto es qué tan viable es, financieramente hablando. ¿Es rentable esa idea de negocio que quieres hacer? Ese impacto que ya sabes que vas a generar, que ya puedes hacerlo, ¿vas a poder sostenerlo en el tiempo? Si esas tres preguntas se resuelven positivamente, hay una idea de negocio ganadora. ¿Qué tan deseable, qué tan factible y qué tan viable? Y todos los negocios son hipótesis. Y es por ahí donde debemos empezar. Como les decía, se trata de plantearnos las preguntas correctas. Pero de verdad suena sencillo, ¿ya? Pero a veces vivimos como desconectados de lo que vivimos. Y hoy en día, por eso yo quiero que esta intervención y estas preguntas que vayan a salir después en la conversación, se hagan las preguntas correctas, empiecen a hacerse hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si esto se hiciera de esta manera, distinta a la que se hace ahora? A veces vivimos como si ya las cosas estuvieran asentadas y ya no se pudiera mejorar nada más, pero siempre un proceso se puede mejorar. Entonces, y ustedes pueden mejorarlo. ¿Y cómo se empieza? Con hipótesis, con preguntas. Y es ahí donde ustedes se convierten en maestros del problema. Cuando se hacen las preguntas adecuadas, empiezan a indagar más sobre esas preguntas y la principal característica de un emprendedor es ser maestros del problema. Si tú conoces más el problema, ok, a veces uno también fracasa porque se enamora de su solución y se vuelve como que soberbio y dice, esta es la solución que va a afectar. Y les quiero contar una historia acá. Eran unos emprendedores que me pidieron una vez asesoría y ya habían gastado un montón de plata en hacer un app, ¿ya? En hacer una aplicación para, a veces uno piensa que emprender en la tecnología es hacer una aplicación y no es así, ¿ya? La aplicación es cara, es difícil de implementar, es difícil de actualizar porque dependes de un Play Store y de un Apple, es complicado. Yo saqué un app porque mis clientes me lo pedían, pero resulta que ellos habían invertido como 40.000 soles creando un app porque creían, mira esto, creían que las tarjetas físicas ya no iban a necesitarse porque por pandemia quieres evitar todo tipo de contacto. Entonces crearon una aplicación con QR para que tu tarjeta de presentación simplemente la escanearas, ¿no? No se dieron, ellos ya habían gastado mucha plata, mucho tiempo, y me dijeron, Daniel, ayúdanos en este proceso. Yo dije, a ver, déjame ver en qué está. Y cuando les pregunto, oye, ¿cuál es el problema que quieren atender? Simplemente me dijeron, no, es que ahora ya las cosas van a ser así, de este punto, ¿no? Y lo has validado con la gente. O sea, la gente usaría ese producto. Hoy en día, ¿cuál es la alternativa existente para para intercambiar tarjetas? No se intercambian un WhatsApp, no se intercambian en LinkedIn. Y es ahí donde me dijeron, oye, a ver, vamos a probar. Y la sacaron al mercado y fracasó, porque no entendieron, se enamoraron más de la solución que tenían que del problema. Cuando tú te enamoras del problema, no interesa si tu solución no funciona. Pivoteas, cambias de idea. Twitter empezó como una empresa de podcast y tuvo que migrar totalmente de idea a lo que es ahora, que es el newsletter o el periódico más grande tecnológico a nivel mundial. Entonces, no tengan miedo de que su solución no funcione. Al contrario, enamórense del problema y prueben distintas soluciones y experimentos. Canva me encanta este ejemplo, me encanta el equipo que tiene detrás Canva, es una australiana muy, muy capa. Ella enseñaba Photoshop en la universidad. Y si ustedes han aprendido en algún momento Photoshop, Adobe, sabrán que es difícil. O sea, ella veía y decía a toda la gente que diseñaba y aprendía a photoshopear, a poner el transparente y toda la cuestión, y se demoraban un ciclo entero o 2 ciclos en aprender a hacer Photoshop. Y ella decía, no puede ser que diseñar sea una tarea tan compleja. Nada más. Esa fue su hipótesis. ¿Cómo hacer que diseñar sea para todos? Y crea Canva. Canva es una plataforma que te permite, yo uso muchísimo para presentaciones, de hecho esta presentación la hice en Canva, para presentaciones, para publicaciones, para todo. Y ha hecho accesible el diseño. Lo que era caro y lo que era complejo, lo hizo accesible. Entonces, algo importante que tienen que entender es que no te centres en tu producto,
o en el producto que vayas a crear o en la idea de negocio que vayas a crear. Céntrate en lo que el cliente puede hacer con ese producto, como Mario Bros, ¿no? No es que todo se centre en la flor, no interesa la flor. Lo que interesa es Mario Bros tirando fuego. Es a eso lo que voy. Entonces, por ejemplo, en mi caso de cambista, no es que cambiar dinero sea una necesidad, pero la persona que cambia dinero en cambista se siente, por ejemplo, más ordenada a nivel financiero. Puede pagar sus cosas, siente que está ahorrando muchísimo más plata. Cada vez que cambia dinero, le llega un mail que dice, has ahorrado tanto en comparación del banco, ¿no? Entonces, esa experiencia es la que quieres lograr. ¿Hacia qué quiere apuntar tu cliente? ¿Cuál es el objetivo que quiere lograr? Y tú se lo vas a solucionar. El héroe de la historia no eres tú ni tu emprendimiento. El héroe es el cliente saliendo adelante. Y esto lo dijo el creador de Pixar cuando él decía, ¿cómo contar una historia con tu emprendimiento? Y él decía, a veces uno se equivoca y piensa que el héroe es, no sé, Coca-Cola es el héroe para hacer tu felicidad. No, el héroe es el cliente llegando a su objetivo gracias a ti. No eres tú. Tú no eres protagonista. El protagonista es el cliente, es el usuario final. Y este ejemplo se los quiero poner con McDonald's. McDonald's empezó a vender hace muchos años milkshakes en Estados Unidos y no vendía nada. Nunca vendía. Nadie compraba sus milkshakes, solo compraban sus hamburguesas. El milkshake tenía bastantes márgenes. Y es ahí donde contrataron a un consultor de innovación y les dijo, déjenme unas entrevistas con sus clientes. Y cuando entrevistaba a este señor a los clientes de McDonald's, decían, ¿para qué comprarías un milkshake? A los pocos que compraban un milkshake, ¿para qué compras el milkshake? Y la gente le decía, porque necesito algo para llevar en el carro de aquí al trabajo. Nada más. Ya, ok. Simplemente cambiaron el vaso, lo pusieron más chiquito para que entre perfecto en el carro, adaptable, ¿no? Para que no se moje tampoco tu carro, sino lo pusieron de un material distinto y vendieron como canchita. Porque pensaron en el objetivo que tenía el cliente, que era simplemente un pasatiempo hacia el carro. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos interesan? Y aquí es importante, porque también vas a agarrar y vas a decir, ok, oye, vas a encontrar un montón de problemas en todos lados. O si quieres tener esta mentalidad innovadora, hay que buscar los problemas, hay que ser maestro de los problemas, pero no vas a ser maestro de un problema, por ejemplo, muy chiquito, o un problema que de repente es de una sola vez, ¿no? Entonces, algunas preguntas importantes es, ¿qué tan popular es el problema? ¿A cuánta gente le afecta ese problema? Porque si tú atiendes un problema chiquito, tu tamaño de mercado se reduce y tu negocio no va a ser tan impactante a nivel de económico. ¿Qué tan caro es no solucionar ese problema para tu cliente? Eso es otra también. Mira, yo saqué el cálculo cuando Cambista nacimos, ¿cuánto se ahorra la gente por cambiar dinero en la calle en comparación con un banco? Por cada $1,000 te ahorras 60 soles. Entonces te ahorras 6 menús. 6 días que puedes comer menú ahí en la calle, eso te ahorras. Y yo decía, no puede ser que por una actividad tan sencilla te ahorres 6 menús. Entonces, ¿qué tan caro es no solucionar ese problema y qué tan frecuente es el problema? Por ejemplo, un problema de tú ser productivo. ¿Cómo ser más productivo en el día a día? ¿No? Es un problema que todos los días se repite. Entonces, oye, no sé, Evernote o Notion, que son plataformas para uno organizarse mejor, están solucionando un problema que todos los días se repite y por tanto, si se repite más veces, vas a poder cobrar todas esas veces. Entonces, ¿cuán frecuente es el problema? Esos son los que son más interesantes de evaluar. Y bien, para llegar a la parte final y ya empezar a generar conversaciones, ¿qué hábitos necesitas hoy construir? Porque la idea es, te he hablado un poco ya de cómo crear ideas de negocio innovadoras, pero ahora tú hoy, parado en donde estás, siguiendo tus estudios todavía, ¿qué puedes hacer para aprovechar esas oportunidades que vienen en el futuro? ¿Qué hábitos tienes que construir hoy? Primer hábito, nunca se cansen de ser curiosos. De verdad, chicos, hay una actitud que a mí me quedó marcada del colegio, ¿ya? Y es que, no sé si se acuerdan esta experiencia cuando un profesor pregunta algo y de repente también la han vivido en la universidad.
termina de explicar y dice, ¿alguien no entendió? ¿No? Y nadie levanta la mano. Y tú de repente no entendiste. Ya, no interesa, para un emprendedor, no interesa que la gente se ría de ti, que la gente piense que pucha, eres un distraído, o que eres una persona que no puede prestar atención, o que eres bruto, o lo que sea. Levanta la mano si no entendiste. Y a eso voy con la curiosidad. No tenga miedo de hacer preguntas tontas, entre comillas, porque no hay pregunta tonta. Desde, oye, ¿cómo funciona? No sé, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay inflación? ¿Qué es la inflación? ¿Por qué ahorita hay la inflación? ¿Por qué se han bajado los precios? A ver, quiero meterme a curiosear. Y entiendes algo de repente y sale una oportunidad de negocio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, creando contenido, me di cuenta que como creo en contenido de negocios y también inversión, la pregunta más frecuente que me hacen y que puede parecer tonta, entre comillas, porque no lo es, oye, Daniel, ¿cómo sabes cuánto vale una empresa para poder invertir en esa empresa? ¿Y cuándo sabes que es el mejor momento para hacerlo? Entonces dije, oye, si es que esta es la pregunta más frecuente en el mundo de la inversión, voy a ver qué otros negocios hay que resuelvan esa pregunta. Y te pones a curiosear y ahorita estoy creando un producto sencillo, una plantilla para que la gente pueda poner Apple y le salga cuánto vale esa empresa. Entonces, tengan siempre esa curiosidad. No se queden simplemente en el conformismo de ya, ok, ya sé la respuesta correcta, así son las cosas. No, porque si no tienen constante curiosidad, si no se preguntan y no van más allá y pierden el miedo de repente que piense el resto, no van a llegar a mucho, no van a llegar a la raíz del problema y por ende a la raíz de una oportunidad. Hay una serie que también se las aconsejo, que se llama New Amsterdam, está en Netflix, buenaza. Y hoy en día, otra de las cosas que yo creo que se necesitan en el mundo para ser innovador es ser generoso. La frase del protagonista, él llega a asumir un hospital público que estaba en el hoyo, estaba desastroso, la gente tuvo que votar a mucha gente para poder rehacer el hospital y el servicio. Y su frase más conocida es, "How can I help?", ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Creo que yo he descubierto eso hoy en día. En Cambista somos 42 personas en el equipo. Y una de las cosas que más me doy cuenta es que el liderazgo no se trata de ordenar ni de que la gente obedezca a tu visión. El liderazgo se trata de, oye, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte de la mejor manera? ¿Para qué soy bueno hoy en día para que tú hagas bien tu trabajo? Ese liderazgo es clave que lo desarrollen desde hoy en la universidad, con sus amigos de la universidad con los que estudian, en sus grupos. Oye, ¿cómo más puedo ayudar? Si ustedes desarrollan ese hábito, están desarrollando liderazgo desde hoy día. El tercer punto importantísimo es ser humildes, siempre. Creo que reconocer que siempre estás aprendiendo es clave. Nunca llegas a un punto en el que dices, ya estoy, ¿sabes qué? Ya este tema me lo sé al máximo, no necesito saber más. Para nada. Siempre sean humildes para aprender nuevas cosas y van a ver que cuanto más aprendan, más humildes se vuelven, porque se dan cuenta que ese tema los sobrepasa. Hay una dinámica interesante que es, hay gente que de repente cree que sabe mucho, mezcla dos diagramas, ¿no? La cantidad de conocimiento que tiene y la humildad que tienen las personas. A veces cuando tienes poco conocimiento de algo, menos humilde eres porque crees que ya lo sabes todo, pero en la medida que vas aprendiendo, tu humildad va creciendo y más conocimiento adquieres. Entonces, si tú te vuelves soberbio, cierras puertas a aprender. Y finalmente, lo que siempre recomiendo, miren, yo creo, y esto es un análisis que hizo Andrés Oppenheimer en su libro sobre la innovación. Él hizo un experimento de por qué no habían tantas patentes en el país y en Latinoamérica en general. Y una de las cosas que sacó es que hoy en día en Latinoamérica se castiga mucho el fracaso. Si tú fallas, te votan. Si tú fallas, jalas, ¿no? En la universidad, si tú fallas un examen, jalas. Ya. La mirada positiva al fracaso es lo que debemos construir para innovar. Así como les decía al comienzo, yo emprendo cuando estaba en un momento crítico, de crisis, en el que sentía que no podía terminar nada de lo que empezaba
y que mis amigos estaban adelantados. En esa crisis, en esa aceptación del fracaso, es cuando nacen y florecen las mejores ideas. Entonces, de una vez, no es que les diga, oigan, oye Daniel, ¿cómo perder el miedo al fracaso, ¿no? A equivocarte. Yo te diría, oye, ¿has visto, no sé, la escena de Avengers cuando Hulk le dice, ese es mi mayor secreto, le dice al Capitán América, siempre paro molesto. ¿Ya? El mayor secreto de los emprendedores en verdad es que siempre tenemos miedo y el miedo solamente va aumentando porque la responsabilidad crece. Entonces, cuando la responsabilidad crece, hay más sobre tus hombros y por ende hay más posibilidades de perder algo más grande. Entonces, lo que sí te puedo decir es que siempre va a existir el miedo, pero en la medida que lo vas aceptando, vas aprendiendo a vivir con él. Siempre tengan esa mirada porque del fracaso salen las mejores ideas. Eso es, espero que tengan algunas preguntas para compartir, para poder conversar. Vamos a ver aquí si hay. Daniel, sí, Sí, tenemos preguntas de muchos que nos están siguiendo a esta hora de la tarde. A ver, perfecto. empezamos con Jocelyn Infantes. Nos pregunta, ¿cómo se puede lograr innovar sin un capital tan grande, sin una inversión fuerte? ¿Cómo hacemos? Muy buena pregunta. Mira, nosotros en Cambista, te lo pongo como experiencia personal, necesitamos necesitamos sí o sí capital para emprender, ¿no? Necesitas para constituir la empresa, te cuesta que 400 y 500 soles, para registrar la marca te cuesta 300 soles, para hacer el software nos costó, más o menos la inversión total de todos los socios fue $3,000 para empezar. Y todos pusimos cada uno parte de sus ahorros. Algo de capital se necesita. Sin embargo, creo que hoy en día hay muchísimas herramientas para construir un negocio eh, sin mucho capital. Por ejemplo, ¿ya? Hay un chico que le gusta tocar guitarra y toca covers de distinta música. Entonces, tocaba los covers en guitarra, empezó a crear una comunidad en YouTube porque tocaba los covers alucinante y dijo, oye, tengo una comunidad, ¿no? Tengo una comunidad que me sigue por los covers que toco, voy a crear un curso, lo hizo en una plataforma que se llama Hotmart, o hay otras, por ejemplo, Teachable y otras más, creó un curso de covers para la gente y vendió ese curso a $30. Hizo un negocio. Entonces, hoy en día está de moda, si quieres emprender con poco capital, lo que puedes hacer es crear una audiencia primero. Build your audience first, ¿no? O sea, crea una audiencia primero para que una vez tengas esa confianza, tengas la capacidad de escuchar cuáles son esos problemas y crees un producto para esa audiencia ya creada. Esa es una manera de emprender sin mucho capital, pero hay otras cosas, hay otros emprendimientos que sí necesitas capital. Yo, con Cambista, levantamos una ronda de capital. Primero creamos un producto, lo que yo siempre digo es, crea un producto lo más barato y rápido posible, que valides que hay un mercado. Una vez que valides que hay un mercado y que hay un potencial y que tengas algo de ventas, levanta capital, ya sea un préstamo o levanta capital de inversionistas. Y ellos se van a invertir, así fue con Cambista, ellos invirtieron $80,000 por una participación de la empresa y sacamos el proyecto adelante, pero no fue con nuestra plata. Pero nosotros sí hicimos un trabajo, un pequeño experimento para ver si había un mercado que atender y sí lo había. Y como lo había, dijimos, oye, mire el potencial que tiene. Y levantamos una ronda de capital para despegar. Entonces, para aterrizar la respuesta, perdóname, o creas una audiencia primero con confianza y le creas un producto a esa audiencia que ya confía en ti, eso te va a ahorrar costos de distribución de canales, o creas un producto mínimo viable, se le dice el MVP, lo validas en el mercado y levantas capital para escalarlo. Esa es un poco la figura. Correcto. Daniel, a ver, tenemos otra pregunta más por acá. ¿Cómo controlar el miedo? Uno cuando va a iniciar un proyecto y obviamente que donde hay dinero, platita de por medio, el ahorro que tú tienes, va ese temor, ¿no? Aquí Aldo Fernando Rejas nos pregunta, ¿cómo controlar los miedos ante la adversidad de la inversión que estás haciendo, de lo que se viene? Ese pensamiento de que no va a salir bien, de que no nos va a ir bien. Buenaza la pregunta. Mira, teníamos un hábito nosotros en Cambista que hoy día ya no es posible, pero que
todas las semanas nos juntábamos los lunes, cuando recién empezábamos con mis socios, y decíamos, ¿qué victoria vamos a tener al fin de esta semana? Por ejemplo, la licencia de la superintendencia, o de repente X transacciones. Me acuerdo que cada transacción que hacíamos una plancha, porque era alguien que confiaba en nosotros. Entonces empezábamos con 10, de ahí 240, en algún momento no podíamos más. Hoy día ya es imposible hacer eso porque tenemos como 40.000 transacciones al mes, ¿no? Pero para poder llevar el miedo, creo que lo mejor que puedes hacer es, y eso es interesante, ¿por qué la gente procrastina? Porque no es porque seas un vago, ¿ya? La gente no es que patee sus proyectos para adelante porque seas un vago, sino porque tienes miedo. La mejor manera de combatir el miedo es partiendo la victoria en pedacitos o partiendo los proyectos en pequeños sprints, les dicen. Entonces tú tienes, ok, no vas a hacer el proyecto entero hoy en día. Tú concéntrate en tener esa primera victoria que es, oye, constituir la empresa. Esta semana voy a constituir la empresa. No me importa el resto, no quiero ver el monstruo ahorita, quiero ver este chiquito y lo voy a vencer. Y lo vences. Y es para ti un mensaje para ti mismo y para tu equipo de que pudiste lograrlo. Igual en las tareas personales. O sea, si procrastinas algo, oye, ¿por qué estás procrastinando algo? Entonces, analízate a ti mismo y mira, oye, ¿cómo puedo partir este proyecto en varias partes? De repente no terminar toda la tesis, pero terminar tantas páginas de la tesis. Si tú lees un libro, si estás leyendo un libro, agarra y di, ¿cuántas páginas tiene este libro? 300 páginas. Ok, si quiero terminar este libro en 7 días, ¿cuántas páginas tengo que leer al día? Y no sé, serán 35 páginas al día. Entonces, 35 páginas todos los días, para poder terminarlo en el tiempo correcto, ¿no? Creo que partir en varios pedazos. James Clear, que es un libro que se los recomiendo, se llama Hábitos Atómicos, dice, si tú mejoras 1% todos los días, al final del año vas a ser 37 veces mejor. Entonces, enfócate en esas pequeñas victorias. Hoy día no vas a hacer, al gimnasio no vas a ir y vas a hacer, pues, cargar un peso de 60 kilos por lado, ¿no? Pero de repente vas a poder hacer 10 planchas todos los días. Prefiero que hagas pequeñas victorias y que vayas construyendo a hacer grandes proyectos que obviamente hoy te van a dar miedo porque son inalcanzables. Daniel, tengo otra pregunta por acá que me parece súper buena, en este caso, Rosa María López. Cambista, bueno, data desde el 2016, de fines de 2016, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacer para que un negocio no caiga en la rutina? Rosa María nos comenta que tiene un negocio textil ya hace 15 años. ¿Qué le podrías recomendar en estos casos? Dos cosas, ¿ya? Una es, hay un libro que te recomiendo que se llama Medir lo que importa, ¿ya? Medir lo que importa, de John Doerr. Es un libro que lo recomiendo muchísimo para la gestión de tu empresa. ¿En qué consiste? Básicamente es el concepto de OKRs, ¿ya? Objectives and Key Results. Los objetivos no son, en este libro, que es un libro que es una metodología que la hace Google, la hace Disney, la hacen empresas muy grandes, tecnológicas también a nivel global, y ellos parten de que el objetivo es algo aspiracional. No es el SMART que te enseñan de específico, medible, en un tiempo determinado, no. Es un objetivo aspiracional. A ese objetivo, tú le pones key results que tienes que llegar. Por ejemplo, si quieres ser una persona más saludable, tienes que tomar, imagínate, ¿no? Voy a poner un ejemplo tonto. 10 vasos de agua al día. ¿Okay? Tu objetivo es ser más saludable en este cuarter o en este año. Me voy a proponer en el primer trimestre tomar 10 vasos de agua al día. Además, voy a no comer arroz. Y a la par, no voy a tomar gaseosas ni tal cuestión. Entonces te pones key results que puedes medir rápidamente. Y lo mismo, esa misma metodología, aplícala a tu equipo. Cada persona o cada área chiquitita que sea, por más chiquita que sea, tiene sus propios key results que tiene que cumplir. Esa mentalidad de objetivo, resultados claves e iniciativas, ¿qué iniciativas vas a hacer para lograr esos resultados claves? Entonces, esto motiva a que la gente constantemente esté dando iniciativas, pese a que se equivoque, pese a que la haga bien. No interesa. No importa si fallas. La cosa es que tú estés involucrado con los key results.
Y todo esto es en una especie de escalera o de cascada hacia el objetivo general de la empresa. Si tú logras hacer eso, la cultura se solidifica. Cada uno sabe que haciendo lo que hace está aportando al objetivo general. Y por otro lado, la cultura. Yo creo que cuando uno emprende, un fundador impregna la cultura de la empresa. Entonces, trata de identificar qué cosas de ti misma como emprendedora y con tu equipo de emprendimiento que ha creado esto, hay como que rituales de cómo hacen las cosas. Y eso trata de documentarlo, de generar un proceso así. Hace poco, por ejemplo, yo tuve un problema que fue que la demanda de cambio de divisas aumentó muchísimo en la crisis, en pandemia, y el gran problema que tenía era la atención al cliente. Mi atención al cliente era buena, o sea, la gente era efectiva, pero la forma en que atendían al cliente era muy mecánica, era muy robótica. Entonces dije, oye, algo está pasando acá. Y nos sentamos con la gente, hicimos talleres de cómo ser cálidas o cálidos con el cliente, ¿no? Y marcamos una filosofía de atención y desde ahí, de verdad, la atención ha sido, a mí me encanta cómo los resultados de las métricas que nos dan, porque en la cultura, en el cómo haces las cosas, haces que no caigas en esta rutina, ¿no? Por un lado, sé profundamente ambiciosa con los objetivos y que cada una tenga unos resultados claves que alcanzar y que estén alineados con el objetivo general. Y por otro lado, tengo una cultura definida con tu equipo para que sepan cómo hacer las cosas desde su vida auténtica, ¿no? Personal. No es que tengas que ser como robots, sino que ellos con su personalidad vivir una cultura distinta, ¿no? No sé, Daniel, de repente me puse un poco técnico. Daniel, bastante claro. Tenemos, por ejemplo, acá un comentario de Dina Cifuentes. Excelente la ponencia de Daniel. Muchas gracias por compartir con nosotros. De verdad, acabas de abrirme la mente a mil y me quedo Lo con tus máximo. excelentes puntos. De verdad, muchas gracias. Un comentario que nos acaba de dejar Dina Cifuentes acá a través del chat. Nosotros queremos agradecerte mucho por estar con nosotros esta tarde aquí en la Universidad César Vallejo. Son 30 años que venimos celebrando y creo que una excelente ponencia para celebrar tus 30 años ha sido estar junto a ti, conocer un poco más de tu gran historia y también de esta ponencia que sin duda alguna ha abierto la mente y ha hecho ver más allá de lo que, más allá de las narices a veces de las personas, ¿no? Porque solamente vemos lo que está cercano, pero no abrimos la mente y ver cosas más allá, analizar la situación, ver el mercado, ver alternativas de negocio por ahí. Y eso creo que hoy están logrando muchos jóvenes que han estado contigo en este webinar. Daniel Bonifaz, te agradecemos mucho por haber estado esta tarde con nosotros. No, encantado, Luis. Y es más, si es que hay más preguntas, también encantado me quedo. No sé si es que está con el tiempo. A ver, mi estimada rectora, permítame un par de preguntitas más, sería tan Por amable. supuesto. Por Perfecto. supuesto, con el mayor gusto. Correcto. A ver, Ahí vi varias preguntas, por eso dije. rapidito, a ver, ¿qué hábitos uno debe fortalecer? En lo que nos pregunta Jan Elías López. Mira, hay un hábito, hay un libro, perdóname que recomiende libros, me gusta mucho leer, pero hay un libro que se llama Principios de Ray Dalio, ¿ya? Y él hace como un análisis de cómo deben ser todos los procesos. Y me encantó porque es como que engloba todos los hábitos que hemos hablado hoy en día. Él dice que primero tienes que crearte tienes que establecerte objetivos. Si tú no tienes objetivos, no tienes estructura, ¿ya? Tú tienes que querer llegar a hacer algo. Y ojo, para plantearte objetivos tienes que conocerte a ti misma o a ti mismo. Tienes que saber quién eres, o sea, para qué eres bueno, para qué eres buena, y qué es lo que puedes aportar al mundo. Entonces, plantéate objetivos pequeños, pero siempre sé consciente a dónde quieres llegar. Esos objetivos van a tener problemas, vas a tener trabas, van a haber un montón de obstáculos para cumplir esos objetivos. ¿Ok? Si quieres dejar de ver Netflix para leer tu libro, de repente tu objetivo tiene que ser, oye, leer 30 minutos todos los días, es tu objetivo, ¿no? Pero para eso siempre va a haber problemas, va a haber una nueva serie, va a salir La Casa de Papel, van a salir distintos problemas que no te van a dejar leer tu libro. Entonces, ok, van a haber problemas. Frente a esos problemas, lo que tienes que hacer es diagnosticar.
¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué te hace, qué te traba para llegar a esos objetivos? Y diagnostica bien, métete a profundidad. Una vez que diagnosticas, hazlo. Haz lo que has diagnosticado como solución. Esa curva tan sencilla es el hábito que tú tienes que hacerlo. Perdón, discúlpame, se me comió una. Una vez que diagnosticas, tienes que diseñar un sistema, diseñar una solución a ese diagnóstico que has elaborado. Y una vez que lo diseñas, como es como una especie de to-do list, o sea, como una especie de papel y un lápiz, y agarras y dices, ¿qué tengo que hacer para combatir ese problema que he diagnosticado? Ok, tengo que hacer A, B, C, D, E. Es tu to-do list y con eso priorizas. Y una vez que diagnosticaste y que diseñaste lo que tienes que hacer, hazlo. Esa curva es una curva como en ascendente. Si tú haces eso con todos tus objetivos, empiezas a desarrollar un hábito creciente, una bola de nieve que va aumentando. Objetivos, problemas, diagnóstico, diseña y hazlo. Hazlo inmediatamente. Esa figura, ese es el hábito general, el hábito madre. Y desde ahí vendrán todos los hábitos que quieras construir. Daniel, tenemos más preguntas. A ver, ¿es mejor invertir que ahorrar? Ahorrar, nos pregunta Beth López. Totalmente. ¿Qué pasa si tú ahorras tu plata debajo de tu colchón hoy día? Imagínate que ahorras 1.000 soles debajo de tu colchón o lo metes en tu cuenta bancaria. En 5 años has perdido el 12% de tu inversión, de tus ahorros, porque la inflación todos los años es más o menos de 3, 4%. Entonces, si tú la dejas ahí estancada, vas a perder plata, porque esos 1.000 soles van a valer menos para comprar cosas, los precios van subiendo en el tiempo, ¿no? 1.000 soles no es lo mismo hoy que hace 20 años, o 1.000 soles no serán lo mismo hoy que después de 20 años. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es invertir. Invertir es el mejor ahorro. Y yo personalmente creo que lo que más recomiendo es empezar a invertir desde muy joven, porque está la magia del interés compuesto, ¿no? Como decía Einstein, el interés compuesto es una maravilla, ¿no? La novena maravilla del mundo, porque si tú, por ejemplo, tienes 100 soles y en un año haces 10% de inversión, ya la ganancia no va a ser sobre 100, sino sobre 110, y así se va multiplicando. Entonces sí, obviamente no inviertas en cualquier cosa, ¿no? No vayas a creer en esas estafas piramidales y esas cosas que te ofrecen. Siempre investiga bien qué cosas están reguladas. Yo, por ejemplo, invierto en bolsa, puedes también invertir en tu propio negocio, puedes invertir en distintos vehículos. Bueno, Daniel, a ver, tenemos acá para ir cerrando ya, aquí nos pregunta Jorge Camayo. Excelente, Daniel, te sigo en redes sociales y hubo una oportunidad que indicaste todos los libros que lees y que recomiendas. ¿Nos los podrías mencionar, por favor, o dónde podemos encontrarlo? Eres un gurú de la innovación y 100% nacional. Qué orgullo, nos dice Jorge Camayo. Pucha, hay varios libros interesantes. Creo que, o sea, te invitaría, mejor te invito ahí. Tengo en mis destacados, en mis redes sociales, tengo mis destacados todos los libros que recomiendo de negocios y de innovación, de productividad. Ahí los tengo todos. Tendrías que ir, de repente te invito a seguirme y a ver ahí los libros. A ver, Fabiola Mesía nos dice, ¿podrías recomendarnos una revista económica para mantenerlos al tanto de la evolución de los mercados? Claro. Yo sigo varias revistas. Sigo una que se llama Morning Brew. La voy a escribir acá. Morning, como de mañana, Brew. Sigo otra que se llama The Hustle, que es esta de acá, que es más de negocios. Esas dos, también si quieren una en español, Business Tribe, que es de México. Business Tribe de Tribu. Esa es muy buena y esa es más de Latinoamérica, entonces les puede interesar. Hay una que se llama Kernal, que es ideas de negocio. Ideas de negocio como que en todo el mundo. Y vean también Product Hunt, que son productos de gente que crea y como que los ponen a votación para ver si los sacan o no. Ahí salen productos muy bacanes y los puede inspirar a sus negocios. Daniel, a ver, estoy copiando porque
Sí, servido solamente perdóname, para los Luis. panelistas. Ahora me falta uno más y ya, ahí están, chicos. Ya está en el chat todas las revistas que nos ha recomendado Daniel. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Algunas consideraciones finales. No, de verdad, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muy contento con participar en este tipo de eventos y felicitaciones por esos 30 años de trayectoria a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Fue Daniel Bonifaz con nosotros esta tarde. Él es CEO de Cambista. Bien, vamos a cerrar este evento con las palabras por parte de nuestra vicerrectora de Bienestar Universitario, doctora Verónica Calderón. Adelante. Sí, muchas gracias. Reiterar nuestra gratitud a Daniel por esta presentación que yo les decía al iniciar. Seguramente va a ser muy inspiradora y creo que así ha sido. Desde que inició su presentación con esa sencillez, nos ha dado otra mirada de lo que puede sentirse cuando alguien está en una crisis, ¿no? Incluso no saber qué camino profesional o qué alternativa seguir. Esa crisis mirada como una oportunidad para crecer y desarrollarse. Esto creo que es muy importante porque en la vida y sobre todo en los primeros años de vida, incluso habiendo concluido ya una carrera, muchos de los jóvenes pueden encontrarse en la situación y ahora qué ruta o qué camino sigo. La crisis vista de ese modo constituye un impulso a salir adelante. Nos ha narrado también de manera muy clara, muy didáctica, cómo identificar una idea, ¿no? Una idea que pueda ser y constituirse en una idea exitosa. Fundamentalmente, a mí me ha quedado especial atención la curiosidad como una de las características particularmente específicas, y esa curiosidad que te lleve a conocer qué es lo que requiere el potencial usuario de tu idea o de tu creación, cómo hacerte un experto del problema, cómo no aferrarte a lo que tú de repente el ego de las personas nos gana y dice, yo creo que la solución es así. No, centrarse en lo que efectivamente el otro requiere de ti. Y particularmente inspirador a mí me resulta cuando alguien dice que hay que generar un liderazgo en la generosidad, la humildad para aprender y esa mirada positiva al fracaso, ¿no? Porque justamente son elementos que están en la gama de lo que pueda llamarse una inteligencia emocional, que creo que es fundamental para que no solamente el innovador y el emprendedor se desarrolle de modo individual, sino que pueda inspirar a ese equipo con el que es necesario trabajar, con el que es necesario amalgamar ideas y crear en conjunto para que todo proyecto o empresa pueda realmente fortalecerse y hacerse mucho más robusto y sostenible a lo largo del tiempo. Muchas gracias nuevamente, Daniel, por tu participación, y estoy segura, ¿no? Estoy segura que muchos de nuestros jóvenes, en general las personas que están acá hoy acompañándonos, comenzarán a mirarte y a seguirte como una fuente de saber, de inspiración y poder, ¿no es cierto?, también llegar en esa línea que muchos jóvenes aspiran y que como Universidad César Vallejo fomentamos entre nuestros estudiantes la innovación y el emprendimiento. Gracias nuevamente, Daniel. Gracias, doctora Verónica. También va a hacer uso de la palabra nuestra querida rectora, la doctora Janet Tantalián. Adelante. Gracias, Luis. Distinguidas autoridades aquí presentes. Daniel Bonifaz, nuevamente reiterarte nuestro agradecimiento. Me quedo con una frase que dijiste. La mirada positiva al fracaso es lo que te ayuda a innovar. Y ahí es precisamente donde nacen y florecen las mejores ideas. Daniel Bonifaz Dixit. Entonces creo que eres un verdadero líder del cambio cultural, del cambio económico, social que necesita un país como el nuestro, en donde reina la informalidad y que estoy completamente segura, sabes cómo valorar a un equipo, sabes cómo valorar a los demás por la contribución que hace cada una de las empresas que formas. Muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente.
Muchas gracias. Muy bien. Doctor Heraclio, tal vez algunas palabras también antes de finalizar el evento. Heraclio Campana Añasco, nuestro vicerrector académico. Sí, he escuchado muy atentamente la exposición de Daniel y de verdad, él ha centrado el tema de cómo emprender una idea de negocio, ¿no? Y qué interesante la respuesta que le dieron en Silicon Valley, ¿no? Si era un calmante o era una vitamina, ¿no? Para saber y evaluar cómo determinar la necesidad que se tiene de esa idea que se está planteando como una solución, ¿no? Y eso va a determinar la permanencia del proyecto, la etapa de maduración y si va a superar los 3 años. Muchas gracias, Daniel, y esperamos compartir más espacios contigo aquí en la Universidad César Vallejo. Muchas gracias, doctor Heraclio Campana Añasco, vicerrector académico de nuestra universidad. De esta manera llegamos a la parte final de nuestro evento. Gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Daniel nos acaba de escribir en el chat también todos los libros que nos recomienda leer. Ahí está, chicos, tómenle un screenshot, copien en sus textos, en fin, guárdenlo, nos va a servir muchísimo. Daniel, una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Señores autoridades, despedimos a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias por estar acá. Nos volvemos a reencontrar en otro evento similar. Hasta la próxima. Cuídense.